En este video vamos a recordar qué era el discriminante, ¿ya? Y para qué nos servirá en esta serie de videos que estamos analizando la función cuadrática. Entonces, ¿para qué nos sirve analizar el discriminante? Bueno, nos sirve analizar el discriminante principalmente porque nosotros estamos analizando con el discriminante las soluciones de la ecuación. No confundir con lo que vimos en el video anterior sobre encontrar los cortes con el eje X, que esta formulita grande nos servía para ello. Nosotros ahora vamos a enfocarnos en lo que está dentro de la misma fórmula, pero lo que está dentro de la raíz, b cuadrado menos 4c. Entonces, ¿para qué nos sirve el b cuadrado menos 4c, que es ese triangulito? Ese triangulito significa discriminante. Entonces, primero tenemos como una fórmula dentro de una fórmula, ¿cierto? Entonces podemos aprendernos la fórmula para encontrar los cortes con el eje X, que es la misma de encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática, y lo que está dentro de la raíz nos sirve para analizar el discriminante. Entonces, siempre mis estudiantes se confunden con el tema del discriminante. ¿Por qué? Porque de repente uno pasa por alto que hay que diferenciar entre encontrar los cortes con el eje X o encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática a analizar cómo son el tipo de soluciones, ¿ya? Que a nosotros nos va a servir mucho para graficar la función cuadrática. Entonces, una cosa es saber exactamente cuál es la solución y otra cosa es analizar cómo es la solución. Entonces, el discriminante nos dice la naturaleza de las soluciones, cómo son las soluciones. Entonces, nosotros reemplazando, si se dan cuenta, de nuevo aparece b, a y c, los coeficientes de mi función cuadrática, importantes. Nos sirven para una serie de elementos y lo que nosotros queremos es finalmente graficar funciones cuadráticas. Entonces, los coeficientes a, b y c nos sirven mucho, no solamente para el discriminante, sino que también para los cortes con el eje X, para saber la orientación de la parábola, como ya hemos visto. Entonces, analizando el discriminante vamos a poder saber tres cosas, ¿ya? Entonces acá vamos a enfocarnos principalmente en dos. ¿Por qué? Si nosotros llegamos a reemplazar en nuestra formulita del discriminante, reemplazamos b cuadrado menos 4ac con nuestros valores numéricos y llegamos a que nos da un número menor que 0 o negativo, por ejemplo, nos da discriminante igual menos 4. Ese menos 4 a nosotros no nos interesa el valor, nos interesa solamente que nos dio un número negativo. ¿Qué pasa con eso? No vamos a encontrar cortes con el eje X, ¿ya? Va a pasar que en nuestro plano cartesiano, ¿cierto? X e Y, nuestra parábola va a estar algo así. No va a tocar nunca el eje X, va a estar como en el aire, ¿ya? Entonces ese caso nosotros no lo vamos a tomar porque nosotros solamente estamos trabajando con los números reales. Pero para los que quieran saber, vamos a encontrar dos raíces complejas, ¿cierto? Conjugadas. Entonces sería de otro universo, ¿cierto? Otro conjunto. A nosotros nos interesan los dos casos que vienen, ¿ya? Cuando nosotros reemplazamos en el discriminante y el discriminante nos da 0. Ese es un caso. ¿Y qué pasaría cuando el discriminante da 0? Vamos a tener dos soluciones iguales. Es decir, que va a ser el caso que yo les comentaba antes, que en el plano cartesiano va a pasar lo siguiente. Tengo mi eje X, mi eje Y. Va a pasar que la parábola justo en un puntito del plano cartesiano va a tener su vértice. Hacia arriba o hacia abajo la parábola, da lo mismo. Pero justo va a haber un puntito. Voy a hacerlo hacia abajo porque siempre lo hago hacia arriba. Podría estar la parábola hacia abajo. Pero el vértice está justo encima del eje X. Entonces ahí no tendríamos dos cortes con el eje X, solamente tendríamos un corte con el eje X. Y en el caso de la ecuación cuadrática serían dos soluciones repetidas. O sea que serían dos soluciones, pero sería la misma. Daría la misma solución repetida. Pero para nosotros que estamos analizando solo función cuadrática,
nos sirve mucho porque si da el discriminante igual a 0, ya sabemos que el vértice va a estar encima del eje X. ¿Y qué pasa con el discriminante si da mayor que 0 o positivo? Imaginemos que nosotros reemplazamos los coeficientes y nos da 5. Eso quiere decir que vamos a encontrar dos cortes con el eje X. Es decir, si nosotros graficamos en nuestro plano cartesiano, vamos a tener el caso más común, que nuestra parábola pase por dos cortes, hay dos partes, dos puntitos por el eje X. Entonces esas serían las diferencias, y para eso nos serviría el discriminante, no para encontrar el punto exacto, pero sí para saber anticipadamente. Incluso podríamos calcular solo con esta formulita pequeña, podríamos saber si va a tener un puntito sobre el eje X o dos puntitos sobre el eje X, o el caso de que nosotros no vamos a trabajar, de que no vaya a estar por encima del eje X.